No es nada fácil, como te decía. Realmente mi intención era estudiar cine, me encanta el cine. Sí tomé varios talleres, varios cursos, pero no me dediqué como tal a esto porque también tuve una anécdota que me dejó fría y donde yo dije, ¿realmente es lo que quiero hacer? ¿A esto le voy a dedicar toda mi vida o prefiero hacer otras cosas? Estaba yo editando una revista enfocada al sector energético y de repente esa revista empezó a tener como mucho auge y en una plática con mi mejor amiga decíamos, es que lo podemos hacer un proyecto mucho más grande, ¿por qué no lo hacemos a nivel nacional? Nos empezamos a asesorar con algunas personas. Yo tengo algunos conocidos muy cercanos a mi papá que trabajaron en los medios más importantes en cuanto a prensa escrita y me decían, claro que se puede. Yo empecé a investigar todo lo de los permisos y todo y ese proyecto fue mi bebé. Nos los llevamos a Ciudad de México, se convirtió en una revista que circulaba a nivel nacional, la podían encontrar en todos los comercios. ¿El nombre? Gente en Acción se llamaba. El nombre nunca me gustó, no se lo puse, pero quien pagaba el proyecto pues decidió que así se llamara, ¿no? Pero fue un proyecto al cual le sigo teniendo mucho cariño. Puedo decir que fue el que más me enseñó porque me tocó ver absolutamente todo. O sea, ya tener una revista con un código de barras que se maneje con una empresa dedicada a lo de la circulación, que la pueda colocar, por ejemplo, en aerolíneas como X, no sé si puedo decir marcas sí, o no, adelante, como Aeroméxico, en ese entonces existía Aviaxa, y aerolíneas como esta, Volaris que empezaba, entonces para nosotros era muy importante. Y también entrevistar a personalidades como presidentes de la República, secretarios de gobierno, obviamente los directores de Pemex, porque te decía que esto era de corte enfocado al sector energético, pero también le dimos un giro empresarial. Y no solamente eso, o sea, llegué a tener personalidades, ya periodistas de mucho prestigio que empezaron a colaborar con nosotros. Y yo tenía 23 años, o sea, realmente era una bebé y yo creo que no alcanzaba a dimensionar el tipo de proyecto que tenía en mis manos en ese entonces. Y sí, me enseñó mucho hasta que llegó un momento en que yo preferí dejarlo y dedicarme justamente a estudiar cine. Ok. Entonces ahí fue donde corté como mi relación con la revista. Fue una gran experiencia también. Me tocó tomar algunos talleres con Joaquín Visner. Algunas personas lo ubican por su éxito más sonado en México, que es Cansada de besar sapos. Ok. Entonces él era el director, el guionista, llegó a ganar un premio en Cannes y trabajando con él me decía que tenía yo mucho talento, pero había que estar viviendo literalmente para el cine. Y eso implicaba no recibir un salario. No, está complicado. Por supuesto. Entonces, sé que mucha gente deja sus sueños a veces por estas cuestiones porque dices, ajá, ¿qué voy a hacer? Si lo que dura el rodaje de una película son alrededor de 8 meses, y entonces en 8 meses, si yo no recibo un salario, ¿de qué puedo vivir? Ya había yo terminado mi carrera, ya había yo decidido irme a vivir sola, entonces no era como que, ay, bueno, ¿y ahora quién me da los recursos, no? Sí, claro. Y aparte es una como el derecho de piso, ¿no? Porque hay otras artistas o otras personas que hablan acerca de eso y la verdad es que sí deberían de percibir un salario. Desafortunadamente, el medio a veces es tan ingrato que te dicen, no, está empezando, no le pagues, que lo haga porque quiere. Sí. Y aparte trae todo el ímpetu de hacerlo, ¿no? Y te dicen, y hay 100 personas atrás de ti que sí lo quieren hacer. Ay, te dejan entre la espada y la pared. Y justo en ese inter que estaba yo estudiando lo de cine, empecé a ir a muchos castings, porque yo decía, tengo que de alguna manera tener los recursos para que yo siga haciendo lo que quiero hacer. Entonces, dentro de esos castings eran casting para comerciales, casting justamente para ser presentadora de televisión, y a mí no me importaba si era de noticias, si era de deporte, si era de cocina, lo que fuera. O sea, yo quería tener un trabajo, sabía que tenía la capacidad y entonces iba a tocar puertas. No te imaginas la cantidad de casting a las que fui y que tenía que llegar súper temprano y me tenía que ir muy tarde, o sea, unas filas enormes, y tú veías, sobre todo en el caso de las mujeres porque era muy marcado, tener en la fila a chicas que eran extranjeras, tanto europeas como sudamericanas, mujeres divinas que medían casi 2 metros y decías, bueno,
¿será que me van a elegir a mí? Y me enfrenté con otra cosa, o sea, cuando yo llegaba a los castings me decían, híjole, es que, ¿sabes qué? Lo haces increíble, me encanta que tienes la experiencia, pero ¿qué crees? Es que necesito la imagen de ella porque ella es la que vende. Oye, qué difícil, ¿no? Muy difícil. Estuve en un proyecto, en un programa que era un piloto para Televisa y justo fue eso, o sea, cuando habló el productor conmigo me dijo, mira, te quiero en el proyecto, te vas a quedar. Ya era casi un hecho que iba a salir al aire, era por televisión de paga y me decía, pero a ti te toca hacer el trabajo sucio. Tú eres la reportera, tú eres la que vas a estar en las calles sudándote, yendo a buscar la nota y mi cara va a ser esta chica. Una modelo que salió en un video, por cierto, de Daddy Yankee y Luis Fonsi. Esa modelo divina, parecía que la habían hecho a mano, súper linda, pero me decía, a mí no me importa que ella no sepa hablar. O sea, le pongo un chícharo, yo le digo qué decir y con eso. Sí, pero es complicado, ¿no? Porque al fin de cuentas eso es discriminación. Porque no estás por tu talento. Se han roto muchos paradigmas en los últimos años. Sí, muchísimo. Pero desafortunadamente, por ejemplo, en el mundo del deporte, que creo que ahí nos podemos encontrar en un aspecto de cuestión laboral, llegó un momento que, por ejemplo, la cadena, y hay que decirlo, ESPN vino y rompió con ese paradigma, porque ellos decían, ¿saben qué? Hay chicas muy talentosas que no cumplen con los estereotipos que ustedes mismos han marcado, pero que ellas pueden hacer perfectamente bien el trabajo. Y a mí no me importa el estereotipo, me importa el conocimiento. Y creo que ahí fue donde se abrió un huequito y que se ha hecho más grande. Exacto. Gracias a Dios para que pudieran entrar ustedes, ¿no? Sí, gracias a Dios, porque me tocó igual conocer justo en ese camino a muchas compañeras que actualmente son mis amigas, como mencionas, súper talentosas, que solamente les había tocado estar atrás de un micrófono en radio, pero que no podían salir a cuadro porque decían, es que no es suficientemente bonita. Ajá, pero ¿quién dice quién es bonita? Claro. O quién no? Entonces se empezaron a abrir esas oportunidades. A mí me tocó como el inter en el que cambiaba eso, justo igual me tocó por ahí otra anécdota con TV Azteca, también de muchos proyectos en los que me decían, vas tú porque tienes la capacidad, y esto te estoy hablando, o sea, literal fueron años de estar tocando puertas, de estar picando piedras, de estarse aguantando y todo, para buscar justo esa oportunidad, pero por algo... Dicen, no pasan las cosas. Uh-huh. Y entonces de repente era, pero quiero que hagas esto y esto. Y entonces si yo sentía que iba en contra como de mis valores o de mis creencias, decía yo, no, ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que hacer algo así? ¿Por qué tengo que ponerme un escote si me estás contratando por mi capacidad? Claro. No porque voy a enseñar. O yo no quiero hacer esto porque también la nota es demasiado fuerte. Y entonces también cómo quedó profesionalmente. Todas esas cuestiones son a las que se enfrentaba uno anteriormente. Ahorita sí ha habido una apertura también con las redes sociales que te da oportunidad de mostrarte con tu esencia, con lo que eres, sí, sin dejar a un lado tus valores. Digo, la gente que los quiera mostrar, y habrá gente que no le importe hacer lo que sea con tal de buscar a lo mejor visualizaciones, fama o no sé, cada cabeza es un mundo. Sí, hay gente para todo, pero sí lo que comentas es bien interesante, porque cuántos talentos no se quedaron perdidos ahí o en el tintero las oportunidades y que ahora se dedican a otras cosas, porque la verdad es que sí es frustrante llegar y decir, oye, fíjate, y es tanto para mujeres, que es más marcado, hay que mencionarlo, pero también para hombres, porque dicen, no, es que tú eres el chaparrito, no, es que tú estás orejón, no puedes, ¿no? Entonces, gracias a la apertura de los medios de comunicación se ha dado cuenta que hay gente que tiene talentos muy importantes que deben de ser aprovechados y no solamente por estereotipos. Pero te tocó entonces vivir la dura, o sea, pagarlas de Caín casi, ¿no? Así es, sí, y así me tocaron otros proyectos iguales en los que aprendí mucho. En cuanto a prensa escrita, te decía, bueno, ahí era de, ¿tienes talento? Te quedas, ¿no sabes? Next, ¿no? Sí. Entonces también competir con gente súper capaz, con muchísima experiencia, para poderte quedar, por ejemplo, con un puesto de coordinación editorial o de dirección editorial, y gente ya, o sea, que lleva muchos años en el medio y que iban más con el perfil y de repente decir, ¡ay, cómo le puedo hacer o qué van a ver en mí para que yo me pueda quedar en ese lugar! Y gracias a Dios se dio las oportunidades, entonces es algo en lo que aprendí mucho y agradezco mucho. Lo hizo el tiempo que necesitaba hacerlo, y me quedó esa gratificación de decir, bueno, no me quedé con las ganas
de hacer lo que quería o que alguna vez pensé. Y esto pasa con una revista que yo llegaba justo cuando estaba estudiando en la universidad y que ya trabajaba yo en medios, que iba yo a Sanborns y me paraba enfrente de los estantes de las revistas y veía yo todas las revistas y yo decía, es que esa revista, algún día voy a trabajar en esa revista y es que yo quiero trabajar en esa revista. Bueno, pues resultó que sí llegué a esa revista. Se llama Real Estate, me encantaba el estilo que tenían, su línea editorial, su diseño, la calidad hasta de impresión y todo. Y bueno, estuve a cargo, pude saber cómo se hacía y para mí fue un súper logro.